Número 9. Complot para secuestrar al Papa. El Vaticano comenzó a condenar abiertamente a Adolf Hitler en 1943. Fue en esa época, afirmó más tarde un general nazi, que se le encargó secuestrar al Papa. La acusación salió a la luz durante la década de 1970, cuando el ex general de la SS Karl Wolff dijo que Hitler le habría ordenado ocupar el Vaticano, tomar posesión de sus registros y tesoros y trasladar al Papa al norte para evitar que cayera en manos de los aliados. Hay opiniones contradictorias sobre si algo de esto es cierto. El ex corresponsal de Washington Post, Dan Kurzman, afirmó en su libro en 2007 sobre el tema que las entrevistas que había realizado con alemanes y funcionarios del Vaticano, incluido Karl Wolff, dejaban pocas dudas de que el plan de secuestro era serio. Reconoció que no hay documentos alemanes que hagan referencia a ello y dijo que esto se debe a que Hitler prohibió que se pusiera por escrito todos los detalles del complot. El periodista británico John Cromwell también creía que la conspiración era real y que Wolff logró que Hitler abandonara el plan. Otros están menos convencidos, incluidos los historiadores David Álvarez y Robert Graham, quienes describieron la evidencia del supuesto secuestro planeado como mixta en el mejor de los casos. Señalaron además que la operación habría indignado a los católicos en todo el mundo, incluso en las naciones mayormente católicas que los nazis habían tomado el control. El historiador Owen Chadwick cree que, según todas las apariencias, tanto los alemanes como los aliados acordaron mantener sus manos fuera del Vaticano, y en opinión de Chadwick, un secuestro era increíblemente improbable. Número 8. Operación Pastorius. Parte del plan maestro de Hitler para dominar el mundo implicaba apoderarse de los Estados Unidos. Esperaba hacer esto saboteando el país desde adentro. Uno de los complots, conocido como Operación Pastorius, apuntaría a varios objetivos económicos estadounidenses importantes, incluidas las plantas hidroeléctricas de las cataratas del Niágara, las plantas de aluminio en varios estados, el paso del ferrocarril Horseshoe Curve en Pensilvania, el puente Hell Gate en Nueva York y muchas otras fábricas, plantas e instalaciones de tránsito. En junio de 1942, 8 agentes recibieron documentos de identidad falsos, junto con $175,000 en efectivo, y se les ordenó volar los objetivos. Fueron cargados en submarinos y despegaron hacia la costa este de los Estados Unidos. Un grupo aterrizó en Nueva York y tomó el ferrocarril de Long Island hasta Manhattan. Para entonces habían llamado la atención de las autoridades y se estaba llevando a cabo una persecución. El otro grupo aterrizó cerca de Jacksonville, en Florida. 2 de los hombres de Nueva York, George Dutch y Ernst Burger, acordaron que habían venido a los Estados Unidos con planes de desertar y que odiaban al nazismo. Se entregaron al FBI y otros 6 conspiradores pronto fueron capturados. Burger recibió cadena perpetua, Dench fue condenado a 30 años y los otros 6 fueron ejecutados en la silla eléctrica pocas semanas después de que se hubiera llevado a cabo la operación fallida. Número 7. Expedición a la Antártica. Las teorías de conspiración sobre los nazis de la Antártida han cobrado cada vez más fuerza los últimos años. Una historia habla de una base secreta del tamaño de una pequeña ciudad conocida como Base 22 o Nuevo Berlín, que supuestamente fue utilizada tanto por los nazis como por los Illuminati. La supuesta instalación clandestina presuntamente se centró en el desarrollo de tecnología sofisticada y superarmas basadas en encuentros nazis con extraterrestres avanzados. Algunos incluso afirman que la base todavía funciona hoy y que los nazis, los Illuminati y los ayudantes del espacio exterior planean lanzar un nuevo orden mundial. Si bien estas afirmaciones son más que dudosas, los nazis pusieron sus ojos en la Antártida en un momento dado. A medida que el partido ganó poder a lo largo de la década de 1930, envió una expedición a la Antártida para inspeccionar el área y reclamar parte de ella para sí mismos. Uno de sus objetivos era desarrollar alternativas a los productos importados a base de aceite y grasa como la mantequilla, la nata, la leche, la manteca de cerdo, la margarina y las velas, para que estuvieran preparados en caso de que Alemania quedara aislada del comercio durante la guerra. Como ingrediente principal de la margarina en ese momento, el aceite de ballena atrajo a los nazis como un recurso potencialmente valioso. Hasta entonces, los alemanes habían estado comprando aceite de ballena a Noruega, pero ya no querían darle al país su negocio, por lo que construyeron barcos balleneros y se dirigieron al sur hacia la Antártida en 1938. Su destino previsto era un área ahora conocida como Drowning Mouth Land, pero los noruegos los vencieron allí y reclamaron la propiedad de la región en 1939. Por supuesto, los nazis disputaron esto, llamaron al área Neuschwabenland e hicieron planes para regresar al menos 2 veces, pero estos viajes de regreso nunca ocurrieron debido a la escalada de la guerra entre los aliados y las potencias del eje. Se cree que los alemanes planearon construir una base allí, pero la mayoría de los expertos dicen que esto nunca sucedió a pesar de los rumores en curso sobre la Base 22. El reclamo de los nazis sobre la Antártida se abandonó
en 1945 y no hay señales de que viajaran allí después de la expedición inicial. ¿Crees que los nazis podrían haber construido una base secreta en la Antártida? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Expedición al Tíbet. A principios de 1939, un grupo nazi de 5 miembros viajó al Tíbet bajo las órdenes de Heinrich Himmler para buscar los orígenes de la llamada raza aria. Estaban buscando uno de los lugares donde supuestamente fueron las personas de sangre más pura después del hundimiento de la mítica isla de la Atlántida. Según los suscriptores de la teoría extravagante, la evidencia de este grupo imaginario probablemente se encontraría en la región del Himalaya, lo que finalmente llevaría al equipo a la ciudad de Lhasa. Sin darse cuenta del engañoso sistema de creencias que había motivado la misión, los lugareños dieron la bienvenida a los hombres y los trataron bien. El equipo pasó a examinar de cerca a los tibetanos, tomando miles de fotos, haciendo moldes de partes de sus cuerpos, midiendo sus cráneos y rasgos faciales y tomando miles de artefactos. Pero el viaje se vio interrumpido cuando estalló la guerra y el equipo regresó a Alemania. El zoólogo Ernst Schaffer guardó la información y los objetos recopilados durante el viaje en su casa en Salzburgo, pero la colección fue destruida cuando los aliados allanaron la propiedad en 1945. Número 5. Operación Hombre Lobo. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron un último esfuerzo para crear una fuerza de resistencia que operaría en secreto detrás de las líneas enemigas. Con el nombre código de Operación Werwolf, este regimiento de élite de voluntarios no luchó vestido de civil o disfrazados como muchos creían erróneamente. Eran soldados uniformados que estaban destinados a operar de manera similar a los comandos aliados. La organización tenía su sede en Berlín y el plan era entrenar a los reclutas en las tácticas de guerra de guerrillas que los nazis habían observado de los soviéticos en algunos de los territorios capturados, incluida Ucrania, pero las cosas no salieron según lo planeado. Poco después de la invasión aliada a Normandía en 1944, comenzaron a circular rumores sobre una fuerza guerrillera nazi secreta. Al año siguiente, el famoso político Joseph Goebbels instó a todos los alemanes a luchar hasta la muerte en lo que se conoció como el discurso del hombre lobo. Poco sabía el mundo, la unidad Werwolf ya había sido prácticamente desmantelada para entonces. Sin embargo, la propaganda continuó difundiéndose principalmente a través de una estación de radio llamada Radio Werwolf, que afirmaba que los aliados planeaban esclavizar a los alemanes. La transmisión llamó a los civiles a mantenerse firmes, incluso si fuera a costa de sus vidas. Después de la guerra, los oficiales alemanes admitieron que la unidad Werwolf era insuficiente y débil y que su líder, Hans Adolf Butzmann, era igualmente incompetente. En otras palabras, el regimiento no era ni mucho menos lo que se atribuía y no fue una amenaza desde el principio. Número 4. Operación Grief. Al comienzo de la batalla de las Ardenas, a finales de 1944, Hitler encargó al líder del comando, Otto Skorzeny, que infiltrara y saboteara las comunicaciones y la moral de los aliados. Con el nombre código de Operación Grief, la misión consistía en disfrazar a los alemanes de habla inglesa con uniformes de soldados estadounidenses capturados y enviarlos tras las líneas enemigas con documentos falsificados del ejército de los Estados Unidos. Estas tropas encubiertas desviarían el tráfico de tanques, cambiaban las señales de tráfico, destruían depósitos de municiones, destruyeron líneas telefónicas y básicamente causaron estragos en las operaciones aliadas. Afortunadamente para los aliados, estos comandos no causaron ningún daño grave, pero lograron provocar una gran confusión y pánico entre las líneas estadounidenses. Los soldados estadounidenses se dieron cuenta del plan y corrieron la voz para estar atentos a los culpables, establecieron puntos de control en las carreteras e interrogaron a los que pasaban sobre deportes estadounidenses y cultura pop. Lamentablemente esto condujo a la detención de auténticas tropas aliadas. Para aumentar el caos, los impostores que fueron capturados intentaron deshacerse de los estadounidenses al afirmar que los comandos estaban conspirando para matar al general Dwight Eisenhower. Fue puesto en una vivienda protectora por preocupación de su seguridad. Al final, la Operación Grief no hizo más que incomodar el esfuerzo de guerra aliado. Con la operación paralizada, los nazis retiraron los comandos. Las fuerzas estadounidenses continuaron buscando a los impostores durante varios meses hasta darse cuenta de que ya se habían ido. Número 3. Salón Kitty. Salón Kitty abrió por primera vez como un burdel de lujo en una sección exclusiva de Berlín. En 1939 se convirtió en un negocio dirigido por los nazis que los alemanes usaban para espiar a sus propios miembros de alto rango. La propietaria, Katharina Samit, había intentado ir a los Países Bajos en 1938, pero la detuvieron en la frontera. Se vio obligada a reunirse con un agente de inteligencia nazi llamado Walter Schlember, quien había colaborado con uno de sus colegas para utilizar el burdel
burdel con fines de espionaje. Le dijeron a Samit dos opciones: cooperar o ir a un campo de concentración. Continuó dirigiendo el negocio, casi como de costumbre, pero contrató a 20 trabajadoras adicionales que le dijeron que asignara específicamente a ciertos clientes nazis. También había micrófonos instalados por todo el lugar, junto con una sala de escucha en el sótano. Mientras tanto, el equipo arrestó a prostitutas por toda la ciudad y seleccionó a 20 de las mujeres más atractivas para el trabajo en Kitty. El equipo también reclutó a través de las oficinas administrativas nazis. A partir de 1940, las mujeres llevaron a los clientes nazis a sus habitaciones y lograron que se relajaran con un poco de alcohol y diversión. Se desconoce el alcance de la información obtenida de la operación porque los registros son escasos, pero parece que no resultó en nada prometedor. Cuando los británicos destruyeron el edificio durante un ataque aéreo en 1942, el proyecto había sido abandonado por su falta de utilidad. Número 2. Operación Lena. La invasión a Gran Bretaña planeada por los nazis, cuyo nombre en código es Operación León Marino, quedó en suspenso después de la gran cantidad de aviones de la Luftwaffe que fueran derribados durante la batalla de Gran Bretaña, pero Hitler decidió seguir adelante con parte del plan de invasión, conocido como la Operación Lena. El proyecto consistía en infiltrarse en Gran Bretaña con agentes secretos entrenados por los nazis para llevar a cabo misiones de espionaje y sabotaje. Se eligió una amplia gama de hombres de habla inglesa y algunas mujeres, incluidas reclutas de Alemania, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Francia, Cuba, Irlanda y Gran Bretaña. Fueron lanzados en paracaídas en partes remotas de Irlanda e Inglaterra y transportados cerca de la costa en submarino. Luego, remaron hasta una playa aislada en un bote. Su siguiente paso fue encontrar un lugar para pasar desapercibido y esperar las órdenes del comandante. Luego, a los agentes se les encomendó la tarea de organizar lanzamientos en paracaídas de explosivos y equipos de sabotaje que utilizarían para volar aeródromos, centrales eléctricas y fábricas de aviones. También se les ordenó atacar el Palacio de Buckingham y envenenar el suministro de agua. Las autoridades británicas mantuvieron en secreto cualquier conocimiento de la operación al público y no fue hasta años después que los historiadores se enteraron a través de las leyes de libertad de información. Al final resultó que muchos de los agentes se entregaron rápidamente, alegando que solo habían aceptado la misión como una forma de escapar de los nazis. Otros fueron capturados a los pocos días cuando los lugareños notaron que individuos fuera de lugar se comportaban de manera extraña y los denunciaron. La contrainteligencia británica estaba un paso por delante de los nazis en varios aspectos. Por ejemplo, un policía galés se ofreció como voluntaria para ayudar a los alemanes a cambio de asegurar la independencia de Gales. Los nazis no sabían que trabajaban para la agencia de inteligencia británica MI5 e informaban sobre todo lo que aprendían, lo que ayudó a capturar a otros agentes. Número 1. Operación Itch. Cuando las fuerzas aliadas invadieron Italia en 1943, gran parte del país se consideraba perdido en la guerra. Los ciudadanos sacaron del poder a su líder fascista y pronazi Benito Mussolini y el rey lo arrestó. Esto preocupó a Hitler, quien creía que mantener el poder de Mussolini era necesario para mantener el apoyo de Italia en la guerra. No estaba equivocado. Para entonces, Italia ya había aceptado participar en conversaciones de paz secretas con los aliados. Hitler invadió el norte de Italia dividiendo el país en dos y comenzó su misión de rescatar a Mussolini. En una operación denominada Operación Itch, que más tarde se conoció como Gran Sasso Raid, Hitler ordenó al oficial de la Waffen-SS Otto Skorzeny que liberara a Mussolini antes de que fuera entregado a los aliados. Skorzeny rastreó el paradero del dictador caído en desgracia hasta una remota estación de esquí en los Alpeninos. Viajó allí en planeador con un equipo de 16 soldados de la SS, acercándose en silencio hasta que asaltaran la propiedad. Los intrusos doblegaron a los guardias con facilidad y destruyeron su equipo de radio. Luego localizaron a Mussolini, quien supuestamente exclamó: "Sabía que mi amigo Adolfo Hitler no me dejaría en la estacada". Skorzeny se apresuró a subirlo a bordo del avión y lo acompañó personalmente a Austria. No se disparó ni una sola bala en todo el allanamiento, que se llevó a cabo en menos de 10 minutos. Mussolini pasó a encabezar un gobierno títere que los nazis establecieron en el norte de Italia. A principios de 1945, se dio cuenta de que los aliados estaban ganando terreno en la península italiana. Mussolini y su amante Clara Petacchi no querían caer bajo la custodia estadounidense o británica ni ser juzgados como criminales de guerra en su propio país. Intentaron huir a la neutral Suiza. Se encontraron con fuerzas partisanas en la frontera y fueron asesinados a tiros. Las autoridades italianas hicieron de ellos un ejemplo al exhibir sus cuerpos en las calles de Milán. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas expediciones nazis secretas crees que habría hecho más daño? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.